Bueno, Argentina 2019, elecciones. ¿El DNU que dio a conocer el presidente Macri es parte de una campaña electoral o es un gesto genuino de mejora institucional de la Argentina? Bueno, preguntar qué es, supone que uno sabe qué es. Yo puedo decir... Interpretación. Claro, yo puedo decir solamente qué impresión tengo. Sí. Qué impresión tengo por lo que he leído y por los autores especialistas en el tema a los que he leído, para tratar de darle un poco más de solidez a la opinión. Yo tengo la impresión, Luciana, de que el gobierno está entrando en el año electoral con los gestos de quien quiere recuperar el protagonismo después de un año de grandes fracasos y dificultades. Un gobierno que tiene poco para mostrar en relación con las promesas del origen de la gestión y que necesita renovar un vínculo de confianza con el electorado. Da la sensación de que están identificando algunos ejes de preocupación en los votantes potenciales de Cambiemos, sí, y respondiendo a esa identificación de problemas de la opinión pública. La seguridad es uno, la corrupción es otro. No sé si identificarán más, pero hasta ahora tenemos estos dos. Yo creo que en ambos casos lo que vemos es un gobierno que está tratando de satisfacer demandas de la opinión pública y no problemas del país. En el caso de la seguridad, sí, de las modificaciones al reglamento de uso de armas, etc., sí, resulta claro que el homicidio violento en Argentina, el homicidio en Argentina, no es el gran problema de la seguridad. La tasa de homicidios en Argentina es del orden del 5 cada 100.000 sí, habitantes. Sí. Una de las más bajas de América Latina. La segunda más baja de América Latina después de la de Chile, es la mitad de la de Uruguay. Claro. Está básicamente concentrada en algunas zonas marginales de los conurbanos de las grandes ciudades, lo cual quiere decir que la mayor parte de la población no enfrenta un problema de gravedad vinculado con el homicidio. Pero sí quizás con otro tipo de delitos. Delitos de robo, hurto, etcétera, sí, es mucho más extenso, pero el homicidio no es un problema. Entonces, tener un discurso donde no hay un problema está indicando una gestualidad política que a mí me parece complicada. Extemporánea de alguna manera. En Argentina hay 2.000 homicidios por año, hay 7.000 muertos en accidentes viales por año. Claro. Si el problema son las prioridades para la determinación de las políticas y la evidencia empírica acerca de dónde están los problemas, hay un problema mucho más serio en el tránsito que en las armas. Alejandro, ahí me interesa... El caso del DNU me parece que está en la misma línea. La opinión pública tiene una demanda de reparación moral del daño cometido por la corrupción y el gobierno no vacila en dar una respuesta que se aparta de toda juridicidad tal como la entienden. Lo escuchaba recién a Daniel, no estoy de acuerdo con él. Aclaro, no soy abogado. He leído algunos comentarios de juristas cuya opinión respeto mucho, que tampoco estarían de acuerdo con Daniel. Si el problema es un problema civil, el Código Civil tiene ya los mecanismos para recuperar algo. Sí, yo se lo planteaba en la entrevista, el artículo 23 del Código Claro, Penal. no es necesario. Del decomiso. Ahora, Alejandro, vos señalabas una diferencia, una brecha entre las demandas de la opinión pública y los problemas reales del país. Alguien te diría que suena casi elitista asumir que las demandas de la opinión pública no son problemas reales del país. No, yo creo que la opinión pública debe ser sin duda tenida en cuenta, pero también tenemos que saber cómo se conforma la opinión pública. La opinión pública no se construye sobre datos empíricos verificables. La opinión pública actúa sobre corrientes de emoción y de percepciones. La opinión pública está sujeta a la manipulación por parte de actores con capacidad de incidir sobre ella. La opinión pública no es la última
el lugar en el que reside la verdad de la sociedad. O la evidencia científica. Debe ser sin duda contemplada, porque si a la sociedad le preocupan algunos temas, hay que responder a esa preocupación o en todo caso mostrar que no está fundada. En el caso del homicidio, sí. yo no digo no hay que hacerle caso a la preocupación de la gente, pero hay que explicar que no es el principal problema de la seguridad, que se mueren más chicos por accidentes domésticos que por crímenes violentos, que se mueren más adultos en accidentes de tránsito que por crímenes con armas de fuego. Y si uno explica, cambia la preocupación. Me parece súper interesante lo que planteas y tiene que ver un poco con esta especie de cruzada de Steven Pinker, con la idea de que cuanto mayor información hay, más precisa, más sujeta a evidencia científica, las curvas que muestran el progreso de la humanidad son contundentes. Entonces, mi pregunta en ese punto, llevado a este debate a la Argentina, cuánto de real hay en la percepción de que está todo mal, es en la idea de que el gobierno no tiene logros para mostrar. ¿No será que nos falta evidencia sobre algunos logros que efectivamente tienen, que quizás sean más subterráneos, más capilares? No, yo creo que el gobierno tiene algunos logros. Creo que... creo que el gobierno restableció un espacio de pluralidad que estaba bajo amenaza durante el kirchnerismo, que no se había cerrado, sin duda no se había cerrado, todos podíamos expresar nuestro punto de vista en diferentes medios, pero estaba bajo amenaza. Es decir, había una concepción gubernamental acerca de que la disidencia significaba una traición, no un modo distinto de ver las cosas. El gobierno restableció un espacio plural, el gobierno equilibró el campo de la democracia que estaba muy inclinado a favor de quienes usaban los recursos estatales para ganar favores en la sociedad, etc. Creo que además el gobierno acotó el margen de la corrupción. Acotó, no terminó. No creo que haya terminado, creo que ha acotado, creo que hay todavía en el país, en los niveles en los que el gobierno tiene incidencia, porque en las provincias no la tiene, pero creo que hay todavía serios espacios de corrupción que el gobierno no está mirando o atendiendo con dedicación, con eficiencia, pero creo que acotó fuertemente, cambió un poco la lógica del kirchnerismo en relación con los bienes públicos, que era de una apropiación soez, impúdica. Creo que el gobierno tiene cosas para mostrar, creo que el gobierno tiene un mérito en el restablecimiento de una visión más amplia respecto del resto del mundo, menos sesgada ideológicamente hacia algunos regímenes o gobiernos afines. Creo que el gobierno acertó en el intento de restablecer algunos precios relativos de la economía que estaban muy perturbados. Creo que fracasó en otros casos y que no fue justo en muchos de ellos, pero quiero decir, hay cosas de las que el gobierno podría jactarse. No puede jactarse de haber avanzado en aquello en lo que prometió que avanzaría. ¿Que era el reordenamiento de la economía, por ejemplo? No, lo que prometió que haría era reducir la pobreza. Era cerrar la grieta, unir a los argentinos. El combate al narcotráfico creo que ahora es más eficiente, más intenso de lo que era en años anteriores, y posiblemente ahí hay algunos logros también. Y esas fueron las grandes promesas de la campaña de Macri. ¿El logro de la pobreza, se puede lograr pobreza cero? No. O digamos, no, pero digo, bajar la pobreza con una política económica como la que está llevando adelante el gobierno? No. El gobierno se jacta, y hace bien en jactarse porque es correcto, en haber mantenido o ampliado los programas de asistencia social. Los programas de asistencia social mitigan un problema que no resuelven. Ninguna política, ni las del gobierno anterior ni las de este gobierno, están orientadas estratégicamente a reducir de un modo considerable, en un tiempo relativamente breve, los niveles de pobreza en nuestro país. No hay decisiones
estratégicas que puedan llevar a eso. Mantener los planes sociales e inclusive aumentar el volumen de dinero aplicado a los planes sociales, ¿no es un síntoma de fracaso de un gobierno? Bueno, es una forma de verlo, es una forma de verlo. No ha logrado trabajo genuino, digo, ¿no? Sí, es una forma de verlo. Yo creo también que en un periodo de 3, 4 años la creación de trabajo genuino no permitiría la reducción de los programas de asistencia social. Quiero decir, no hay una traslación de ingresos de fuentes de trabajo genuinas a las poblaciones carenciadas que en un periodo tan breve pueda permitir suspender o reducir significativamente los programas sociales. Ayer estuvo Juanjo Aranguren en Terapia de Noticias y señalaba que el kirchnerismo fue el gran autor de los contratos de gas, de explotación de gas, que le pusieron un precio altísimo a esa explotación. Es decir, había que el Estado tiene que pagar un precio altísimo y no fue Cambiemos, de $7, creo, la unidad de medida. ¿Crees efectivamente que la política de Cambiemos ha sido más justa en lo distributivo que la del kirchnerismo? No. La política del kirchnerismo es indefendible desde todo punto de vista. La política energética de Aranguren, particularmente, es de un cinismo atroz. ¿En qué sentido? Hay economistas muy serios y del mainstream de la economía, no economistas del Partido Obrero, sino economistas pro mercado, muy serios, los mejores expertos en economía de la Argentina, de este país, que han mostrado cómo en la gestión de Aranguren lo que se hizo fue trasladar el subsidio de la demanda a la oferta. Se armaron contratos y se establecieron precios que hicieron que los consumidores estuvieran financiando en plazos muy breves la recuperación de las inversiones que se hacían para la obtención del gas. Quiero decir, la distorsión que introdujo Aranguren es imperdonable. ¿Pero la introdujo Aranguren o la introdujo la gestión del presidente Macri? Bueno, Aranguren era un ministro del gabinete del presidente Macri y el presidente Macri convalidó esas decisiones. Posiblemente no le fueron presentadas como la transferencia de un subsidio de la demanda a la oferta y posiblemente confió en que el modo en el que se la presentaron respondía a una realidad que no era la que efectivamente fue. La política energética de Aranguren es patética, ha sido destructiva del proyecto mismo del presidente Macri, del intento de controlar la inflación, del intento de mejorar el ingreso de los sectores medios y medio bajos. Digo, fue uno de los factores que más perturbó la gestión del gobierno. Es indefendible. ¿Cuál es la situación de la clase media, la relación de Cambiemos con la clase media? Bueno, yo creo que la clase media, los gobiernos argentinos no saben qué hacer con la clase media. Tienen políticas hacia los sectores poderosos, hacia las élites tradicionales, como el gobierno actual. ¿Cuál es esa política? Bueno, favorecer un ambiente de negocios, mejorar las condiciones fiscales. Primeras medidas del gobierno actual de quitar las retenciones a las exportaciones agropecuarias son políticas hacia los sectores del capital. Aunque después retrocedió. Bueno, tuvo que retroceder a regañadientes, pero su impulso fue el otro. Sí. El gobierno anterior también tenía políticas hacia los sectores poderosos. Quiero decir, la tasa de ganancia de los bancos fue altísima, sectores enteros de la industria protegida ganaron fortuna por la restricción de la competencia exterior, a expensas del bolsillo de los consumidores, etc. Y también tienen políticas hacia los sectores populares, por convicción o por conveniencia, pero las tienen. A la calle hay que controlarla, por lo menos la mantengo controlada. Exacto, hay un problema de gobernabilidad asociado con esto. ¿La clase media no? Nadie sabe qué hacer con la clase media. La clase media es una mezcla de gente improductiva, empleados públicos, profesores, médicos, artistas, profesionales independientes, pequeños comerciantes, gente cuya función social no es apreciada, no se entiende. Gente que reclama además. Que es muy exigente, que
tiene la posibilidad de hacer exit de los bienes públicos y de los gobiernos, Claro. y entonces es amenazante. El peronismo, el kirchnerismo como parte del peronismo y el peronismo en general, desconfían de la clase media a la que les ha costado mucho conquistar y seducir. El gobierno de Cambiemos desconfía de la clase media porque la identifica como parte del peso improductivo de la sociedad. Yo creo que la clase media, sea lo que sea la clase media, Sí, sí. los sectores de ingresos medios son los que mejor sociedad hacen, son los que crean tramas culturales, sociales, educativas, científicas, productivas, de innovación, de curiosidad, de riqueza en todos los sentidos, y que deberían ser estimuladas en lo bueno que tienen, claro, y no desdeñadas y maltratadas y es probable como se además hace que sean muy habitualmente. definitorias en estas elecciones. Van a ser. Te vamos a volver a invitar, Alejandro. Claro que Esto sí. recién empieza este diálogo. Muchísimas gracias por estar No, aquí. gracias, Luciana. Esto fue todo por hoy en Más Info, los títulos del día, los temas que importan. No se vayan, está Eleonora Cole con Café de la Tarde.